Una roca hacia arriba desde un volcán en un planeta diferente con una velocidad de 80 metros por segundo. La altura después de t segundos se da por la función h de t igual 80 más 48t, 0.5t cuadrada. Queremos encontrar la velocidad media en los intervalos de tiempo dados aquí a la izquierda, y luego predecir la velocidad instantánea después de 30 segundos. Bien, la velocidad media sobre los intervalos dados será la pendiente de las líneas seguras que pasan por los dos puntos finales de cada intervalo, y la velocidad instantánea será la pendiente de la línea tangente en t igual 30. Así que si consideramos los dos puntos finales para cada uno de estos intervalos, aviso como los dos puntos se cierran y cierran juntos t igual 30. Para poder utilizar estas velocidades medias para hacer una predicción acerca de la velocidad instantánea. Y para encontrar las velocidades medias podemos utilizar la fórmula de pendiente o esta fórmula aquí donde encontraremos el cambio en la altura y dividir por el cambio en el tiempo. Pero antes de hacer esto, miremos una animación para obtener una mejor idea de cómo funcionará. Mirando esta función negra aquí, la pendiente de esta línea de tangente azul en este punto azul sería la tasa de cambio instantánea. Y ahora si consideramos la pendiente de la línea segura roja que pasa por el punto azul y el punto rojo, aviso cuando los dos puntos se cierre juntos la pendiente de la línea segura va a acercarse a la pendiente de la línea tangente como vemos aquí. Utilizando las pendientes de la línea segura, vamos a hacer una predicción sobre la pendiente de la línea tangente. Como puede ver como los dos puntos se cierran y cierres juntos, la pendiente de la línea segura se aproximará a la pendiente de la línea tangente. Para encontrar la pendiente de las líneas seguras utilizando los puntos finales de cada uno de estos intervalos tomará un poco de trabajo, y porque esto ya he configurado la mayoría. Aviso como después de este primer intervalo t1 igual 30, t2 exactamente igual a 31. En el segundo intervalo t1 igual 30, t2 igual 30.5, t1 igual 30, t2 igual 30.1, t1 igual 30 y t2 igual 30.01. Así que la velocidad media de cada uno de estos intervalos será el cambio en la altura o el cambio en el valor de la función dividido por el cambio en el tiempo. Y quiero mostrar cómo podemos ahorrar un poco de tiempo realizando estos cálculos en una calculadora gráfica. Primero queremos introducir la función de altura, así que presione I igual y escribiremos en nuestra función. En lugar de usar t usaremos x. Tenemos 80 más 48x, 0.5x cuadrados. Y ahora volveremos a la pantalla de inicio para determinar estas velocidades medias. Para encontrar el cambio de altura porque nuestra función se almacena en I1 vamos a presionar barras, flecha derecha, Enter, Enter, esto hace que I1. Para encontrar h de 31 podemos introducir, I1 de 31 y ahora resultaremos I1 de 30, tan nuevo barras, flecha derecha, Enter, Enter. En paréntesis 30. Presione Enter. Aquí está el cambio en la altura sobre este primer intervalo y dividiremos por el cambio a tiempo. 31:30 igual 1 danos una velocidad media en este primer intervalo de 17.5 metros por segundo. Vamos y hagamos uno más de estos intervalos, y luego puedes intentar los dos últimos por tu propio. Así queremos uno de 30.5, y uno de 30 y dividiremos esto por el cambio de tiempo o dividir por 0.5. Así que vamos a presionar barras, flecha derecha, Enter, Enter, y uno de 30.5 esta vez y luego resultaremos uno de 30. Y1 of 30. Así que aquí está el cambio de altura. Dividiremos por 0.5, ¿cuál es el cambio de tiempo? Que nos da una velocidad media en este intervalo de 17.75 metros por segundo. Así que, como los dos puntos finales de cada intervalo se cierran, y cierres juntos se acercan a t igual 30, la velocidad media parece a acercarse. 18 metros por segundo en t igual 30. ¿Cuál sería nuestra predicción para la velocidad instantánea en t igual 30?
Espero que encontraste este ejemplo útil.